A pesar del acuerdo de paz firmado hace 8 años entre el gobierno colombiano y las FARC, el camino hacia una paz total sigue siendo complejo. Pese a los esfuerzos del presidente Gustavo Petro, el conflicto armado persiste. En el último año, la Defensoría del Pueblo ha monitoreado el cese al fuego bilateral decretado por el gobierno nacional, pero los resultados muestran que la población civil sigue siendo la principal víctima, con vulneraciones a sus derechos fundamentales. A todas luces vemos un incremento, una expansión, una consolidación de los grupos armados ilegales y de crimen organizado. Por poner un ejemplo, observamos cómo desde el año 2019 las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, hacían presencia en 114 municipios. Hoy, conforme al monitoreo del sistema de alertas tempranas de la Defensoría, hace presencia en más de 392 municipios, en más de 24 departamentos. Observamos cómo el Ejército de Liberación Nacional, ELN, con quien el Estado colombiano tiene un cese al fuego decretado, hacía presencia en más de 180 municipios. Hoy podemos decir que hace presencia en más de 234 municipios y en más de 19 departamentos. Vemos cómo las disidencias de la FARC, las disidencias de Mordisco, hacía presencia en 189 municipios. Hoy hace presencia en más de 231 municipios, en más de 19 departamentos. Ni qué decir de las estructuras de crimen organizado. En el pasado, en el año 2019, hacían presencia en 114 municipios. Hoy hacen presencia en más de 189 municipios. De manera de que nos llama especialmente la atención el fenómeno, cómo viene ocurriendo de manera escalonada el fenómeno de la expansión y de la consolidación de los grupos armados ilegales y de crimen organizado. La Fundación Paz y Reconciliación Pares señala que el reciente asesinato de 3 indígenas en Toribío, Cauca, amenaza el 5º ciclo de diálogos de paz, liderados por el presidente Gustavo Petro. La Asociación de Cabildos Indígenas de la zona ha solicitado a la Corte Penal Internacional investigar estos crímenes. León Valencia de Pares destaca la importancia de la participación de la sociedad civil en estos diálogos para evitar problemas de implementación, como ocurrió en el Acuerdo de Paz de 2016. No le ha resultado fácil al presidente Petro encauzar el proceso de paz que inició con mucha ilusión, porque se propuso la paz total, negociar con todos los grupos, hacer grandes cambios para que hubiese paz, y no le han respondido con la suficiente prontitud, celeridad y transparencia a los grupos. El ELN es el que más adelantado está en un proceso de paz, pero está en tensiones internas, en diferencias internas difíciles, porque hay una transición, hay un momento que le exige al ELN ya tomar una decisión si se viene a la paz o si sigue explorando esas posibilidades. Petro es un diferencial muy grande frente a todos los procesos anteriores. Es un presidente de izquierdas que había tendido la mano y que le ofrece cambios y que le ofrece salidas al ELN, pero claro, el ELN tiene muchas desconfianzas y todavía no hay una decisión clara del ELN de abandonar la guerra y de buscar un espacio en la vida civil, y esas son las tensiones que ahora vive este grupo. Los demás grupos son grupos todavía más difíciles de llevarlos a la paz, porque pues el Estado Mayor conjunto, esa disidencia de las FARC, está en un proceso de crecimiento y de desarrollo y incumple muchos de los compromisos que establece el cese bilateral. La nueva Marquetalia recién entra en ese proceso, también es una fuerza con muchas dificultades. Todavía no hay negociación y mesa con el Clan del Golfo, hay una negociación regional en Medellín y otra en Buenaventura con muchos altibajos, de manera que no la tiene nada fácil Petro. Y por otro lado, estos grupos se aprovechan de esas puentes que les tiende Petro y no están cediendo en los territorios, están en algunas partes creciendo y ofendiendo a las comunidades, y esto que crea un ambiente en la opinión pública muy negativo. Y es que ante este cese bilateral de fuego anunciado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, con las disidencias de las FARC, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a través de su portavoz, hizo un llamado a los grupos armados a cesar todo tipo de hostilidades contra las comunidades.
The Secretary General takes note of President Gustavo Petro's decision to suspend the bilateral ceasefire between the government and the armed group known as EMC in several departments in Colombia. He condemns the latest acts of violence against indigenous communities that prompted this decision and calls on armed groups to cease immediately all such hostilities against the civilian population. Ante este panorama de violencia en medio de los diálogos de paz del gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, el gremio de comerciantes agrupados en la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, FENALCO, vienen advirtiendo desde el año 2023 que pareciera que existiera un debilitamiento del gobierno a la fuerza pública. El presidente de esta agremiación, Jaime Alberto Cabal, aseguró que en el sector comercio se ha incrementado en un 30% los delitos como las extorsiones, secuestros, atracos y asesinatos. Desde FENALCO expresamos nuestra preocupación por el grave deterioro del orden público en todo el país y por la necesidad de una mayor autoridad y control de los territorios por parte de la fuerza pública y las autoridades. Condenamos los actos ocurridos en el día de ayer en Buenaventura, en Bucaramanga, en Norte de Santander, el secuestro de la teniente y sus 2 hijitos. Creemos que estamos pasando por un momento muy complejo. La extorsión a los comerciantes en todo el país es pan de cada día. Un llamado respetuoso al gobierno a que ejerza la autoridad y a la fuerza pública el control de los territorios colombianos. Durante una plenaria de la Cámara de Representantes, el congresista Luis Alberto Albán del Partido Comunes, grupo político conformado por las ex-FARC, una vez firmado el acuerdo de paz, advirtió sobre los asesinatos a líderes sociales y a firmantes de paz pese a las negociaciones que adelanta el gobierno. El exguerrillero y representante reclamó que la paz total se esté haciendo sobre los cadáveres de líderes y firmantes de paz. También solicitó al gobierno poner seriedad y a los grupos armados a hacer cumplir lo que se firma. No puede ser que la paz total avance sobre los cadáveres de líderes sociales y de firmantes del acuerdo de paz. La constancia que yo quiero dejar se refiere fundamentalmente al reclamo por el asesinato de nuestros compañeros y compañeras. Y está claro que son las llamadas disidencias y el Ejército de Liberación Nacional. Nosotros apoyamos decididamente la paz total, pero sí reclamamos del gobierno nacional, del cual hacemos parte, que ponga seriedad a estos grupos y cuando están firmando, cuando están diciendo que no van a atacar a la población civil, se haga estricto marcaje de que se hable de firmantes y líderes sociales, porque firman, dicen, publicitan y siguen asesinando a los nuestros. Exigimos que esta situación termine y que se ponga en cintura a los grupos que dicen que quieren la paz, pero en la práctica siguen asesinando gente. Muchas gracias. El pasado mes de febrero de 2024, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estuvieron en Colombia, en donde escucharon las voces de autoridades étnicas, víctimas y jóvenes de varias regiones del país para conocer sus anhelos y propuestas para la implementación del acuerdo de paz. Pascal Belvis, representante permanente de Suiza ante las Naciones Unidas, llamó a las partes, gobierno nacional y grupos armados al margen de la ley, a dialogar, ya que es la única manera hacia una paz sostenible en Colombia. Y por último, a título nacional y en lo que respecta a las conversaciones de paz en curso, me gustaría recalcar que el diálogo es la única manera hacia una paz sostenible en todos los territorios. Hemos visto adelantos importantes en el funcionamiento de los ceses al fuego y acogemos con beneplácito el fortalecimiento en curso de las disposiciones sobre la protección de civiles, así como los mecanismos de monitoreo y verificación. Sabemos que enfrentan muchos retos, pero esperamos que a través del diálogo puedan forjar una paz duradera. El Consejo de Seguridad y también la misión de las Naciones Unidas aquí en Colombia, que hace una labor extraordinaria, estarán junto con ustedes. Mucho éxito en su empeño por construir la paz. Muchas gracias. A su turno, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, a inicios del presente año, en la sesión de las Naciones Unidas, destacó los avances de las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional ELN y las disidencias de las FARC, entre ellos el cese bilateral al fuego. Igualmente debo destacar los positivos avances en las conversaciones
entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Saludo los acuerdos alcanzados en el último ciclo de negociación en México, en diciembre, y el progreso en la implementación de acuerdos previos, entre ellos el cese al fuego bilateral y el trabajo del Comité Nacional de Participación. Quiero animar a las partes a perseverar en la resolución de sus diferencias a través del diálogo, a pesar de los desafíos inherentes en este tipo de proceso. Saludo también los avances en los diálogos entre el gobierno y el grupo que se autodenomina EMC-FARC-EP. La implementación del cese al fuego bilateral en marcha ha propiciado un nivel de confianza necesario para que el proceso pueda continuar. Les aliento a mantener sus esfuerzos con miras a su consolidación, incluido en el marco del tercer ciclo de negociaciones que acaba de empezar esta semana en Bogotá. Quiero hacer eco del llamado del secretario general a todos los actores armados a dar muestras concretas de genuina voluntad de paz, contribuyendo al desescalamiento de la violencia en todo el país, poniendo fin a las confrontaciones entre ellos y respetando a la población civil. A pesar de ser considerado un ejemplo mundial, el proceso de paz en Colombia, tras 7 años desde la firma del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las ex-FARC, aún no ha sido completamente implementado. Daniel García Peña, experto en el conflicto armado colombiano, señala que durante los 4 años del gobierno anterior de Iván Duque se perdió tiempo valioso para concretar el acuerdo, lo que ahora está afectando los diálogos de paz liderados por el presidente Gustavo Petro. No podemos negar que, si bien ha habido avances y como decíamos antes, el proceso de paz es un ejemplo para el mundo, también hay que reconocer que lo que se esperaba y lo que se pactó pues no se ha cumplido. Son 7 años desde la firma del acuerdo y lo dijo con razón, 4 de ellos perdidos absolutamente en el gobierno anterior, que no solamente no cumplió y no implementó el acuerdo, sino que el conflicto y los territorios y la falta de presencia del Estado pues hizo que la situación esté más compleja. Hoy nuevos grupos han aparecido, nuevos enfrentamientos, la situación es más compleja hoy que antes. Y me parece también importante señalar cuáles son esos medidores, esas formas de saber si estamos cumpliendo o no. Y pienso que ese balance que hace, reconociendo por supuesto que hay progresos en algunos temas y el compromiso de las antiguas FARC con el proceso de paz es incuestionable, que de parte del Estado y la posibilidad de cumplir en esos temas que son todos fundamentales, el tema de la presencia del Estado en los territorios, el tema de la seguridad de los firmantes, el tema de la reforma rural integral, que es fundamental para que algún día podamos superar el conflicto armado. De tal manera que es un llamado de atención que es distinto a lo que veíamos en el gobierno anterior, que no cumplía el acuerdo de paz, decía que lo estaba haciendo y trataba de encubrir los incumplimientos. Aquí hay una actitud mucho más frentera, digámoslo así, de reconocer que todavía falta mucho y que efectivamente construir la paz en Colombia y en cualquier parte del mundo no es una tarea fácil. Según un informe del International Crisis Group, el presidente Gustavo Petro aún no ha iniciado diálogos con las autodefensas gaitanistas, el mayor grupo criminal armado en Colombia, a pesar de su política de paz total. El mandatario ha instado a este grupo a someterse a la justicia. La falta de diálogo con las autodefensas gaitanistas podría tener repercusiones significativas en otros esfuerzos de paz del gobierno colombiano.